Sofía nació hace hoy justo 2 años, el mismo día en el que la pandemia iba a cambiar la vida de todo un país, igual que la de ella y la de sus padres. Hoy se cumplen 2 años de la aprobación del estado de alarma y del confinamiento que vació, silenció calles, parques durante semanas y transformó los hospitales en búnkeres sanitarios frente al COVID. Hasta que no vimos cómo el hospital se vaciaba, que no dejaban estar a nadie, que no dejaban visitas, ya dijimos, uy, esto va a ser duro. Mi hermana y mi madre vino a 5 minutos, pero yo se le presenté al niño por la ventana, así enseñándosele. Hola, ¿cómo están? En cuanto se constituyan los grupos parlamentarios, se empieza esta semana, el presidente de las Cortes citará a sus portavoces para preparar la investidura. En paralelo, PP y Vox preparan el diseño de su gobierno conjunto. Se estudian las competencias que tendrá la vicepresidencia, que recaerá en García Gallardo. Agricultura se confirma como entre las grandes candidatas a estar dirigida por Vox. Y escasa repercusión hasta el momento en Castilla y León del paro convocado por la Asociación Minoritaria de Transportistas por Carretera. Lo que sí seguimos sumando son ejemplos de profesionales, de autónomos obligados a desplazarse y que ya acusan el elevado precio del combustible. Antes llenábamos el depósito con 70 euros, así. Ahora llenar el depósito, cada vez que vamos, nos supone pues 110, 120 euros. Es muy difícil de mantenernos así. Y como esto no cambie, pues no sé dónde vamos a llegar. El juicio del caso Perla Negra, que ha empezado esta mañana, está ahora mismo en el aire. El tribunal estudia si devuelve la causa al juez instructor o si el juicio sigue adelante. Falta documentación que debían tener las partes, incluido un CD. Hay 12 acusados por el sobrecoste en este edificio entre excargos de la Junta y empresarios. Son ciudadanos ucranianos, más ciudadanos ucranianos que llegan a Castilla y León. Este grupo ha sido acogido en Segovia. Desde hoy mismo pueden pedir su permiso de residencia en las 9 comisarías provinciales de policía. La capital de su país, Kiev, ya sufre bombardeos en edificios residenciales. Y en lo meteorológico, hoy lluvia y viento. Y atención porque a partir de mañana, Eduardo, calima. Así es, Alejandra, hoy estamos bajo la influencia de Celia, esta borrasca que está siendo responsable de todas las lluvias y también de las fuertes rachas de viento. Mañana ya la cosa cambia, máximas primaverales y calima en todo el territorio. De momento, esta tarde seguimos hablando de esas precipitaciones. Precaución en puntos de Ávila y de Segovia, donde recogeremos más de 40 litros en 12 horas. En el resto, esas lluvias ya más débiles y un ambiente bastante frío, con temperaturas alrededor de los 10 grados. Partido Popular y Vox estudian cómo será la configuración de su gobierno conjunto. La formación de García Gallardo tendrá 3 o 4 carteras dependiendo de las competencias que finalmente asuma la vicepresidencia, que será también para Vox. Se quiere avanzar en esa estructura, igual que en la fecha para investir a Fernández Mañueco. El presidente de las Cortes podría empezar a llamar a los grupos esta misma semana. Laura Zembránonos, ¿qué es lo que sabemos? No, todavía no hay un calendario fijado para estas reuniones entre el presidente de las Cortes y el resto de partidos políticos, pero podrían celebrarse a finales de esta misma semana. Después será el propio Carlos Pollán quien comunique el candidato a la sesión de investidura. Y mientras, seguimos conociendo novedades sobre la formación del Ejecutivo. Hoy mismo, Juan García Gallardo confirmaba que el gobierno autonómico todavía no está cerrado, pero decía que una de las consejerías que Vox reclama es la de Agricultura. PP y Vox trabajan en la composición del nuevo gobierno y la formación de Abascal no oculta sus prioridades. Agricultura, pues por el programa que tenemos nosotros, incluso por el lema de campaña, pues es una de las grandes candidatas, efectivamente, pero no está definido. Aunque no hay nada decidido todavía, tampoco las funciones de la vicepresidencia. Vamos a tener 3 o 4. Porque la vicepresidencia está por definir qué competencias tiene. Lo que hemos hecho es darnos las partes, y en este caso Vox, un periodo de reflexión para ver cuáles son
las consejerías donde podemos prestar un mejor servicio y vamos a ser más eficaces. A lo que sí responde Vox es a las críticas y a las dudas sobre su formación. Mucha gente se va a sorprender por la conformación de equipos que estamos preparando. Desde el Partido Popular se cierran filas con el candidato popular. La confianza de todo el Partido Popular en Alfonso Fernández Mañueco y en el pacto que ha alcanzado es absoluta. Respaldando de forma expresa la decisión del pacto. Es firme el convencimiento que sostengo y que sostiene el Partido Popular de que hoy por hoy hay que dar estabilidad a las instituciones. Y creo que Alfonso Fernández Mañueco ha hecho un esfuerzo por darle estabilidad a Castilla y León. Ambos grupos trabajan para que las reuniones para proponer un candidato a la investidura sean a finales de esta semana. Antes, el presidente del Parlamento participará en un acto con la reina este martes en León y el miércoles reunirá a la mesa para fijar la asignación de sus miembros y el reparto de los espacios para los grupos. Para que el presidente de las Cortes pueda iniciar la ronda con los grupos parlamentarios, estos antes tienen que estar constituidos y con sus portavoces. Y en eso están. Laura. Sí, ya podemos confirmaros dos portavoces que además repiten esta legislatura. Raúl de la Hoz seguirá siendo el portavoz del Partido Popular y Luis Tudanca hará lo propio con el Partido Socialista. Son las dos únicas formaciones que han presentado aquí en las Cortes en el registro el documento para formar grupo parlamentario. Eso por el momento. Y también conocemos otra novedad. Unión del Pueblo Leonés y Soria Ya se confirma que irán en un grupo independiente para tener más presencia en la Cámara y por lo tanto no estarán configurados dentro del grupo mixto. Hay algún fleco que tenemos que cerrar porque hemos pedido asesoramiento a los letrados de la Cámara respecto a algunas cuestiones. En cuanto nos contesten, pues concretaremos la formación del grupo. Va a tener que ser esta semana. Muy positivo porque tendríamos más minutos de intervención en las Cortes, podríamos hacer más iniciativas ante las Cortes, ya sean más iniciativas parlamentarias y podríamos participar en más comisiones parlamentarias. De las Cortes dependen las 4 instituciones propias de la comunidad que se rigen por otros periodos de elección y que asumen con normalidad el cambio de legislatura, resaltando su papel. En esta comunidad autónoma hay 2 etapas, una previa a la asistencia al Consejo de Cuentas y una posterior, 20 años y 20 años. Bueno, pues en 20 años anteriores al Consejo de Cuentas se hicieron en esta comunidad, creo que fueron unos 40 informes por el Tribunal de Cuentas del Reino de España. En 20 años posteriores están cerca de los 300. Somos una institución que trabaja en la defensa de los derechos de los ciudadanos, creo que con absoluta austeridad en cuanto al gasto público, siempre optimizando los recursos que la sociedad pone en nuestras manos para cumplir nuestro deber. Yo creo que la normalidad estatutaria que nos hemos dotado los castellanos y leoneses es muy importante y va a seguir funcionando. Es el despliegue policial que había esta mañana en Mercaolí, del Mercado Central de Valladolid, en previsión de algún incidente por la huelga convocada para hoy por una asociación minoritaria del transporte por carretera. La jornada, sin embargo, ha transcurrido con normalidad. La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera es la convocante de este paro indefinido. Denuncian que su situación es extrema. Están trabajando a pérdidas y el incremento de precios del combustible no ha hecho sino empeorar mucho más las cosas. La convocatoria, de momento, está teniendo una escasa repercusión en la comunidad. El Bierzo es uno de los puntos donde ha habido mayor seguimiento. Sí, aproximadamente 500 camiones que pertenecen a unos 200 autónomos, pequeños transportistas, se han sumado hoy al paro nacional porque dicen que salir a la carretera significa perder dinero. Dicen que solo en el último año ha incrementado el precio del combustible en un 80%. Y además también otro tipo de reparaciones y precios como el cambio de ruedas. A su vez dicen que es imposible negociar una repercusión del precio de las empresas a las que transportan por las dificultades económicas que también atraviesan por los costes energéticos. Todo un círculo insalvable en el cual ellos no pueden continuar, dicen, y que va a ser la sociedad y el abastecimiento de productos y servicios los que tengan que pagar también estas circunstancias, a no ser que el Gobierno y las patronales se sienten a negociar una mejora para el sector. Te levantas con unas ideas de voy a trabajar hoy para perder dinero.
Pues para eso es mejor estar en casa y aquí tranquilamente y no asume riesgo ni de accidentes, ni de multas, ni de nada. Vamos. Pero trabajar a ruina no. Hay un índice de coste del Ministerio que está hablando de 1,33 kilómetros y la media que está saliendo ya a los camiones es entre 0,85 y 0,95. El presidente de la Federación de Asociaciones de Autónomos respeta tanto a quienes han decidido secundar esta huelga como a los que no. Y tiene una petición clara: rebaja del IVA y nada de aplicar la subida prevista de cotizaciones. Esta información y otras relacionadas con el consumo energético las tienen disponibles desde hoy en nuestra página web a través de este código QR. A esa decisión de subir el 0,6% en ese llamado mecanismo de equidad intergeneracional que estaba previsto para el año 2023. Eso hay que paralizarlo. Impulsar un IVA de forma temporal, un IVA superreducido para los carburantes y un IVA superreducido para el precio de la luz. Además de los profesionales del transporte de mercancías, no son pocos los trabajadores que se desplazan de forma habitual entre provincias. Forma parte de su rutina laboral. Ahora les resulta mucho más gravoso hacerlo. Y si se trata de pequeños negocios, el problema es aún mayor. En este establecimiento de alimentación de Palencia, viajar a Valladolid semanalmente forma parte de la rutina. Pues sí, vamos a Valladolid 2 o 3 días a la semana. El encarecimiento del combustible está convirtiendo su pauta laboral en un grave problema. Antes llenábamos el depósito con 70 euros, así. Ahora llenar el depósito, cada vez que vamos, nos supone pues 110, 120 euros. Invertir en almacenaje para viajar menos significaría un gasto más. Si tienes donde almacenarlo, para no tener que ir tantas veces y así ahorrar en gasolina. Y la inversión también es más grande, luego con las consecuencias que se estropea el género. Es muy difícil de mantenernos así. Soy delegada comercial, llevo una zona bastante amplia, Castilla y León y Asturias. Pues cada día viajo 2 horas diarias para ir y otras 2 para volver, unos 400 kilómetros diarios. Se nota un poco en 10 euros en depósito, como unos 200 euros al mes. A Raquel, utilizar el transporte público no le sirve. Tardarías mucho tiempo en hacer la ruta que tienes marcada. Son casos comunes. La movilidad entre provincias llega al 14% y los contratos que implican desplazamiento crecen en datos oficiales. Valladolid, Palencia y León reciben la mayor parte de este flujo laboral itinerante. Con tractores, en coche o a pie, el campo sigue dejando testimonio de su malestar y de sus dificultades económicas. Hoy ha sido en el barco de Ávila, convocados por Asaja y la alianza UPA-COAG. El sector aprieta en sus reivindicaciones y calienta el escenario para la gran movilización este domingo en Madrid. Se espera la asistencia de 200.000 personas. Los costes de producción simplemente que tenemos de luz, de combustibles, de fitosanitarios y de abonos hacen inviable cualquier tipo de producción. Luego tenemos que tener una garantía de que el agricultor que se dedique a sembrar va a poder defender ese producto, no puede sembrar a pérdidas. Y eso es urgente en 2 medidas. 1, garantizar unos costes de producción aceptables. 2, que se modifique la PAC. El ministro Planas respeta las manifestaciones del campo, pero defiende la gestión de su ministerio y del Gobierno. Mañana, por cierto, el Consejo de Ministros va a aprobar medidas para hacer frente a la sequía. Moncloa, Sara Ayuso. Sí, se trata de un conjunto de iniciativas, un decreto ley con iniciativas de carácter fiscal, social y de liquidez para paliar la situación de sequía ante el descenso del 40% de las lluvias respecto a otros inviernos. De hecho, según ha precisado el ministro, en las últimas 2 semanas apenas ha llovido un 32% de lo habitual. Luis Planas, que ha hecho este anuncio en un desayuno informativo, no ha querido dar más detalles de este decreto ley a la espera de que mañana lo apruebe el Consejo de Ministros, pero ha explicado que es un conjunto de medidas específicas para los afectados por la sequía, ya que habrá otros paquetes de ayudas ante el aumento de los precios. Este mes de febrero, el segundo más seco del siglo, según la EMET, está siendo extremadamente seco en algunas zonas del oeste de la comunidad.
los próximos 10 días, las próximas 2 semanas va a llover, lo cual es una excelente noticia, pero tenemos que tener en cuenta que entre el 1 de octubre y el 1 de marzo ha llovido muy poco y tenemos lógicamente que dar respuesta. Es la llegada de los principales acusados en el juicio de la Perla Negra, 5 excargos de la Consejería de Economía y Empleo y 7 empresarios. Responden ante la justicia del sobrecoste del edificio de soluciones empresariales de la Junta en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, y del polígono de Portillo. La instrucción empezó en 2013. Está prevista la declaración de 90 testigos y peritos y que se prolongue hasta el 29 de abril. Eso es lo que tiene planificado la Audiencia Provincial de Valladolid, pero todo podría cambiar porque esta mañana ya se ha producido la primera sorpresa. Falta un CD con documentación y eso puede condicionar todo el juicio. Lidia Corral, cuéntanos. Sí, porque las defensas no habrían recibido toda la documentación. Hay unos CDs que se sabe que existen, que el Ministerio Fiscal ha hablado sobre ellos y que contienen información fundamental sobre la Consejería de Economía. Todos los abogados coinciden en que no han contado con todas las armas disponibles para elaborar sus escritos de defensa y eso que desde el primer auto ha pasado casi una década. Ahora la Audiencia Provincial de Valladolid debe resolver si devuelve la causa al juzgado de instrucción para evitar así una vulneración de los derechos de los defendidos. Y en caso de que esto ocurriera, y teniendo en cuenta la agenda de la Audiencia Provincial, podría extenderse hasta después del verano, a que hasta después del verano no volviera hasta este juzgado. El caso de la Perla Negra podría regresar al juzgado de instrucción y esta es la razón. Hay algún CD que todavía sigue sin saber dónde está. A los abogados de la defensa les falta documentación. La documentación que contiene este CD es básica para que esta parte pueda articular su derecho de defensa. Se trata de información sobre la Consejería de Economía que la defensa no tiene, pero que sabe que existe. Por un lado, porque el Ministerio Fiscal la utilizó en un interrogatorio durante la instrucción y por otro, porque a los propios abogados se les ofreció, pero cuando ya había terminado el plazo para presentar los escritos de defensa. Se nos dice que hay a nuestra disposición diferentes CDs, pendrives y un disco duro por si queremos consultarlo. Evidentemente, entonces, es un reconocimiento de que no se nos dio la totalidad de la causa. Eso ha supuesto que no hemos tenido las mismas armas todos los que intervenimos en el proceso, acusaciones y defensas. Es información que han venido solicitando durante los 9 años que ha durado el proceso de instrucción. Que hemos protestado, recurrido, insistido, sin que en ningún de esos supuestos se nos haya hecho caso. El juez se pronunciará mañana sobre si se suspende o se anula. Sí, mañana a las 9:30 nos ha citado a todos y mañana pues el tribunal nos lo comunicará que ha resuelto. Ministerio Fiscal, acusación popular y acusación particular están de acuerdo en devolver la causa al juzgado de instrucción para evitar en el futuro alegatos de nulidad. La Audiencia Nacional ha reabierto la investigación sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el concejal del Partido Popular de Ermua, al que ETA secuestró y mató en 1997. Busca saber quién planeó y ordenó este atentado que provocó una gran reacción de la sociedad española contra la banda terrorista. Sí que han sido condenados los autores materiales. Los etarras Chapote y Amaya fueron sentenciados a 50 años de cárcel por el crimen. Es una muestra del paroxismo, el extremo absurdo al que llega la censura en Rusia. La policía ha detenido en Moscú a este hombre que simplemente se ha quedado parado mostrando un folio en blanco. Ya han sido arrestados más de 14.000 rusos por protestar contra la invasión. Allí, contradecir la versión de Putin sobre la guerra puede suponer 15 años de cárcel. Ocurre mientras el ejército ruso está intensificando los ataques sobre Kiev, Mariupol y enseguida lo vemos. Los ciudadanos ucranianos y aquellos de otras nacionalidades que tuvieran permiso de residencia en Ucrania podrán desde hoy solicitar la estancia temporal en España en cualquiera de las 9 comisarías provinciales de la Policía Nacional que hay en la comunidad. Un trámite que durará 24 horas y con el que tendrán acceso al permiso de trabajo, al permiso de residencia de hasta 3 años y al demandante le posibilitará el acceder a las ayudas sociales. Por otro lado, la delegada del Gobierno ha citado para el miércoles a la Junta de Castilla y León a
los alcaldes de los municipios de más de 20.000 habitantes y a los presidentes de las diputaciones para coordinar y gestionar la llegada de ucranianos, de la que todavía no hay datos porque el registro comienza hoy, ni previsiones debido a la incertidumbre de la situación actual. La protección social que están desplegando ayuntamientos, Junta de Castilla y León, Gobierno de España, es decir, todo esto hay que coordinarlo. Esto no va a ser algo que dure unos días, esto va a ser algo que se prolongue en el tiempo y tenemos que engrasar todos esos cauces. En el Espinar, en Segovia, se ha recibido así en un acto cargado de emociones a los 14 refugiados ucranianos que desde ayer ya están instalados con familias del municipio. Entre ellos hay 6 menores que serán escolarizados en los próximos días para poder continuar con su educación. Los refugiados llegan con miedo tras dejar atrás parte de sus vidas, pero agradecidos por la cálida acogida. ¿Que no? Estados Unidos teme que Putin esté buscando la implicación de China en la guerra de Ucrania. Pekín niega que vaya a suministrar armas a Rusia. Las dos partes del conflicto negocian de nuevo mientras conocemos tragedias muy duras del drama humanitario que se vive en la ciudad sitiada de Mariupol. El miércoles pasado la evacuaban en camilla del Hospital Materno-Infantil de Mariupol, bombardeado por el ejército ruso. Fue trasladada a otro hospital con la pelvis rota y la cadera dislocada. Se ha conocido que su bebé nació muerto y que ella falleció poco después. Son 2 de los casi 2.200 muertos del asedio ruso a Mariupol, según el ayuntamiento de esta ciudad del sur de Ucrania. Se está combatiendo a sus afueras, como muestran estas imágenes grabadas con un dron de vehículos rusos ardiendo. El ejército de Putin sigue avanzando en la zona y ha capturado 5 pueblos a unos 10 kilómetros de Mariupol. También aumenta el hostigamiento sobre Kiev. Varios misiles rusos han impactado contra bloques de pisos y contra una fábrica de aviones. En el otro bando, los separatistas prorrusos de Donetsk denuncian la muerte de 16 civiles en un ataque del ejército ucraniano. Mientras las dos partes vuelven a negociar de forma telemática, un día después del bombardeo ruso sobre una base a tan solo 25 kilómetros de Polonia. Si no cerráis el espacio aéreo, es solo cuestión de tiempo que los misiles rusos caigan sobre territorio de la OTAN. Estados Unidos advierte a Putin de que responderá a cualquier ataque sobre territorio de la OTAN. Washington además previene a China sobre el riesgo de que preste ayuda militar a Rusia. Pekín dice que no es cierto que Putin se la haya pedido, ni que se la vayan a dar. La Audiencia Provincial de León juzga a una pareja acusada de inducir a la prostitución a 6 mujeres. Se enfrentan a penas de 63 y 56 años de prisión respectivamente. Según la Fiscalía, captaban mujeres de nacionalidad paraguaya aprovechando su precaria situación. Les facilitaban la entrada en España haciéndose pasar por turistas con la finalidad de que ejercieran la prostitución en un club de León. El acusado ha alegado en su defensa que solo les hizo un préstamo y que ellas decidieron ejercer la prostitución libremente. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 10 personas, una de ellas en Soria, acusadas de tenencia y distribución en Internet de material pedófilo de extrema dureza. Las investigaciones comenzaron en 2019 y se extendieron a toda España. En la operación se han intervenido dispositivos electrónicos con más de 30.000 archivos de contenido protagonizado por menores de edad, algunos de ellos de muy corta edad. Hoy es el primer lunes desde hace 2 años que dura ya la pandemia que no les notificamos los datos de contagios. Seguramente se sumen aún decenas porque el COVID, aunque está tocando fondo, se resiste a abandonarnos. Ahora, como sucede con los de España, solo los conoceremos los martes y los viernes. Le recordamos, eso sí, una cifra. 18 personas han fallecido cada día por coronavirus en este tiempo. Son más de 13.000 muertes. Para nosotros, miles de historias con nombre propio. Más allá de esta información, el día de hoy es clave. 14 de marzo, hace justo 2 años, a estas horas, estábamos pendientes de un Consejo de Ministros extraordinario que se alargó hasta la noche. El Gobierno decidía declarar el estado de alarma por primera vez por emergencia sanitaria. Pedro Sánchez anunciaba el inicio de algo inédito en nuestra historia reciente, el confinamiento.
Sábado 14 de marzo de 2020. La declaración del estado de alarma. Pedro Sánchez anunciaba el inicio de algo desconocido en nuestra historia reciente, uno de los confinamientos más estrictos de toda Europa. Que solo salgan en casos de extrema y urgente necesidad. Por segunda vez en España se declaraba el estado de alarma, en principio durante 15 días. Lo más duro está todavía por llegar. Pero ¿votamos? Se prorrogó 6 veces hasta el 21 de junio y con la unidad inicial rota. ¿Es usted el que ha fallado en todo? Nosotros no olvidaremos nunca. Tenemos la obligación también de ser útiles. Mienten. En este tiempo fueron constantes las reuniones de Sánchez con los presidentes autonómicos así, a distancia. Y con el verano... ¿El virus puede volver? Y volvió, segunda ola, y hoy ya estamos por la sexta. En octubre de 2020, nuevo estado de alarma, distinto hasta mayo y sin confinamiento, pero con toques de queda que en Castilla y León... El toque de queda a las 20:00. Algo que la justicia desautorizó. Poco después, los propios estados de alarma fueron declarados inconstitucionales. El Gobierno respeta, pero no comparte. Y con esta decisión, en el aire, las más de 55.000 multas impuestas solo en nuestra comunidad, donde en el segundo estado de alarma se recaudaron unos 12 millones de euros, que el Gobierno autonómico ya anunció que devolvería. El 14 de marzo, Sofía celebra su segundo cumpleaños. El primer día de confinamiento, el primer día del estado de alarma, y bueno, pues ahora hay que celebrarlo, lo que no se pudo en su día. Con su bebé recién nacido asistieron a cómo el hospital se transformaba para las semanas más duras de la pandemia. Yo iba muy feliz con mi niña así por los pasillos del hospital saliendo, pero era todo muy triste, muy raro, porque no había nadie en los pasillos, no había nadie en el ascensor, se notaba eso, una tensión. Mario nació el 7 de abril, pero sus abuelos tardaron mucho más en conocerle en persona. Mi hermana y mi madre vino a 5 minutos, pero yo se le presenté al niño por la ventana, así enseñándosele. Y a la familia de mi marido viven a 40 minutos, pero como es otra provincia y no podían venir, hasta los 2 meses no conocieron al niño. Prohibidas también las reuniones, sufrieron ser padres primerizos en pleno estado de alarma. Que traen siempre pues, un poquito de aire fresco y un poquito de ayuda. Hasta los primeros paseos de estos bebés estuvieron marcados por las restricciones. No podíamos salir a pasear a las horas que queríamos. Como solo dejaban salir a un adulto con el niño, pues el paseo en familia tardamos también tiempo en darlo. Estos bebés han crecido entre mascarillas y contactos limitados, pero sin freno a sus ganas de explorar y jugar. Las que ven son imágenes de la marcha blanca en defensa de la sanidad pública de los vecinos de la comarca de Laciana. Villablino fue el punto de partida y Ponferrada el destino final. 400 vecinos recorrieron a pie 75 kilómetros durante 5 días para protestar por la atención sanitaria en la comarca. El consejero de Sanidad ha escuchado hoy las reivindicaciones de alcaldes y portavoces de esa comarca. La resolución de la última oposición pone fin a una de las necesidades que tienen en esta zona. Médicos para el Centro de Salud de Villablino. 5 profesionales se van a incorporar en las próximas semanas. Alejandro Vázquez se ha comprometido también a reactivar el Consejo de Salud de zona para retomar la participación ciudadana. Una restauración hizo que este personaje se convirtiera, al igual que sucedió en Borja, en un peculiar eccehomo, pero esta vez fue en Palencia. 2 años después de desatar la polémica, han decidido restaurar la fachada de este edificio palentino. El eccehomo palentino tiene los días contados. Las obras en la fachada de la sede central de Unicaja en Palencia transformarán este popular y polémico personaje en la cara de una adorable pastorcilla. Se trata de la decisión de los propietarios por dar una imagen acorde al edificio, que ya han comenzado por la calle Mayor y que avanzarán hacia la calle Los Soldados, donde se encuentra este polémico personaje. Pues así hoy nos despedimos desde Palencia. Ahora les dejamos con los deportes. Más información esta tarde a las 8:30. Y nosotros nos vemos aquí mañana a las 2:30. Feliz tarde. Adiós.